Cuando me propusieron hacer de guía turístico en aquel bosque apartado, sonreí con satisfacción. Desde niño había amado explorar la naturaleza y me parecía una excelente manera de ganar dinero haciendo lo que más me gustaba. Mi primer grupo era pequeño, 4 personas que, según las notas, venían de la ciudad y querían sentir la paz del bosque durante una excursión nocturna. Cuando los conocí en el punto de encuentro, noté lo comunes que parecían. Tomás y Clara, una pareja de novios jóvenes, y Andrés y Mercedes, hermanos que viajaban juntos. Bromeaban entre ellos, llenos de emoción e ignorancia. Nos adentramos en el bosque mientras la última luz del día se apagaba en el horizonte. El sendero era sencillo, uno que conocía bien, lleno de raíces, árboles viejos y la fresca humedad de la tierra. La noche cayó rápido, y las luces de nuestras linternas proyectaban sombras largas y alargadas entre los árboles. Llevábamos cerca de media hora caminando cuando Mercedes preguntó: ¿No hay historias de gente que se ha perdido por aquí? Su voz sonaba relajada, casi riéndose. Intenté restarle importancia, pero el peso de esa pregunta se quedó en el aire. Desde hacía tiempo se rumoreaba que en este bosque se habían perdido varias personas. Algunos decían que los árboles eran demasiado altos y espesos, que bloqueaban el cielo y hacían perder el sentido de la orientación. Otros, los supersticiosos, hablaban de algo que los atraía hacia la oscuridad, llevándolos a lugares de donde nunca regresaban. Por supuesto, siempre pensé que eran solo historias para asustar a los turistas. A veces la gente se asusta y se pierde porque no está acostumbrada a la naturaleza, respondí sonriendo. Pero por eso tienen un guía. Continuamos, pero el ambiente comenzó a sentirse más denso. El aire estaba cargado, como si algo invisible lo aplastara sobre nosotros. Tomás y Clara empezaron a caminar más cerca, sus risas transformándose en susurros. Andrés no dejaba de mirar hacia atrás, como si algo lo inquietara. ¿Escucharon eso?, preguntó de repente Clara, y todos nos detuvimos en seco. Nos quedamos en silencio. Solo el sonido de nuestras respiraciones y el murmullo de las hojas nos rodeaba. Pero entonces, un leve crujido resonó a unos metros de distancia. Un sonido casi humano, pero no del todo. «Será algún animal», dije, aunque mi voz sonó menos convincente de lo que esperaba. Intenté tranquilizarlos. «Quizás un ciervo o un jabalí». Nadie respondió, pero los vi intercambiar miradas nerviosas. Seguimos caminando, aunque la tensión ahora era palpable. Intentaba recordar cada paso del camino, cada árbol, cada marca, pero algo parecía diferente. Los árboles parecían más altos, más amenazantes, y cada sombra se sentía como una trampa. «Vamos a parar aquí un momento», sugerí, buscando que todos tomaran un respiro. Saqué una linterna de repuesto y se la di a Andrés, que miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Todo va bien, pero si alguien se siente incómodo, podemos regresar». Antes de que nadie pudiera responder, escuchamos una risa. No era clara ni fuerte, sino apenas un susurro que parecía surgir de la tierra misma. Nos quedamos quietos, todos inmóviles y tensos. «¿Qué fue eso?», preguntó Mercedes con los ojos muy abiertos. Observé el bosque a nuestro alrededor. La risa se desvaneció, pero algo en el ambiente había cambiado. Era como si los árboles mismos hubieran comenzado a acercarse, formando un cerco invisible alrededor de nosotros. «Es mejor que regresemos ahora», dije, sin ocultar mi inquietud. Guié al grupo de vuelta, o al menos intenté hacerlo. Pero el camino parecía haberse transformado en una red de senderos idénticos. Cada árbol era un duplicado del anterior. Caminamos durante lo que parecieron horas, sin ver nada que indicara el final del bosque. Las risas comenzaron a intensificarse, ahora entremezcladas con murmullos que venían de todas direcciones. «¿Es esto una broma?», preguntó Tomás con voz temblorosa. «No, claro que no», respondí, aunque yo mismo comenzaba a dudarlo. Mercedes comenzó a llorar en silencio, y Andrés intentaba consolarla, pero se notaba que también estaba asustado. Clara no dejaba de mirar hacia atrás, como si en cualquier momento algo fuera a alcanzarla. Entonces, la linterna de Andrés falló. La oscuridad fue tan densa que sentí que me ahogaba.
Encendí mi propia linterna, pero solo alumbraba unos pocos metros delante de nosotros. En ese momento vimos una figura. A unos metros, una figura se movía en las sombras, apenas visible. Era alta, demasiado delgada, y se deslizaba entre los árboles sin hacer ruido. No era posible que alguien estuviera allí, pero ahí estaba. Avanzaba hacia nosotros con movimientos lentos y calculados. «Corran», susurré, pero fue como si mis palabras no tuvieran fuerza. Comenzamos a correr en silencio, con los ojos clavados en el suelo, intentando no mirar hacia atrás. Pero sabíamos que la figura nos seguía. Podíamos sentir su presencia pesada y sofocante. Después de lo que parecieron horas, me di cuenta de que estaba solo. Mis pasos eran los únicos que resonaban en el suelo del bosque. Me giré, iluminando el lugar con mi linterna, y grité los nombres de los otros, pero solo el eco de mi propia voz me devolvía respuesta. Nadie volvió a salir de ese bosque. Ni Tomás, ni Clara, ni Andrés, ni Mercedes. Solo yo, y a veces me pregunto si realmente logré escapar o si aún sigo allí, atrapado entre los árboles, en una pesadilla interminable donde los murmullos y las risas aún me acompañan. Cuando acepté el trabajo de guía turístico en el Parque de los Pinos, pensé que sería fácil. Era un bosque antiguo, lleno de robles altos y silenciosos, y durante el día siempre me parecía un lugar tranquilo. Pero todos en el pueblo murmuraban sobre ese parque. Historias de personas que nunca volvían, de senderos que parecían torcerse y llevarte más profundo. Aunque yo no era supersticioso, a veces incluso yo me sentía vigilado allí. La última vez que llevé un grupo fueron 5 turistas. Se presentaron como siempre, con caras de asombro y ese entusiasmo ciego que tienen los de ciudad cuando pisan tierra salvaje. Estaban Patricia y Henry, una pareja de mediana edad que hablaba de comprar una cabaña cerca, y luego estaban los hermanos Sam y Leo, y por último Carmen, una chica joven que parecía preferir la soledad. El plan era sencillo, una excursión de 2 días por el sendero Los Perdidos, acampando a mitad de camino. Todo iba bien el primer día. El grupo bromeaba y reía, ajenos a la quietud del bosque que se cerraba a nuestro alrededor. Al caer la noche montamos el campamento, pero entonces, cuando se encendió la fogata, sentí ese cambio en el aire. No era solo el frío, era algo más. Podía ver que Carmen también lo notaba. Sus ojos recorrían el bosque como si algo la estuviera observando. Mientras cenábamos, Henry nos preguntó si alguna vez había habido accidentes en la zona. Se hizo un silencio. Nadie quiso responder, pero yo me sentí obligado a hablar. «Dicen que algunas personas desaparecieron hace años», dije, intentando sonar despreocupado. «Pero son solo cuentos. Nadie ha visto nada raro, ¿no?» Al decirlo, algo en mi voz sonó extraño hasta para mí. Ellos rieron, pero en sus ojos vi el brillo de la duda. La fogata crepitaba y el viento agitaba las ramas. Podía jurar que, a lo lejos, alguien susurraba. Esa noche no dormí bien. El viento me traía sonidos que parecían voces, pero cada vez que salía de mi tienda de campaña, solo encontraba el silencio del bosque. El aire era denso, y el fuego apenas lograba iluminar un par de metros a nuestro alrededor. Finalmente, logré cerrar los ojos y dormir unas horas, hasta que desperté sobresaltado al amanecer. Carmen fue la primera en darse cuenta. Patricia no estaba. Su saco de dormir estaba vacío, y sus botas que habían quedado junto a la tienda seguían allí, intactas. ¿No la escucharon salir?, preguntó Carmen, pero todos negaron con la cabeza, confundidos. Buscamos por los alrededores, llamando su nombre una y otra vez. Patricia, Patricia. Pero el bosque absorbía nuestras voces, devolviéndonos solo el eco de nuestros propios llamados. Estuvimos horas buscando, y finalmente Henry, pálido y desesperado, sugirió que regresáramos. Pero, al mirar hacia el sendero por el que habíamos llegado, descubrí algo horrible. El camino ya no estaba allí. En su lugar, solo había árboles retorcidos y una pared de vegetación densa. Nos miramos, intentando ocultar el pánico. Yo intenté calmarlos, asegurarles que habíamos tomado una curva equivocada, pero la realidad se volvía cada vez más evidente.
El bosque nos había envuelto en su red, y no nos dejaría salir tan fácilmente. Esa noche, acampamos en silencio, atentos a cada sonido, y con el miedo instalado en el pecho. Al amanecer, fue Henry el que desapareció. Su tienda estaba cerrada, su saco de dormir vacío. Los otros comenzaron a mirarme, como si yo tuviera la culpa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Leo, la voz quebrada. «¿Por qué no podemos regresar?». No supe qué decirles. Los árboles parecían más altos, las sombras más largas, como si el bosque estuviera tomando vida propia. Sam y Leo comenzaron a discutir, culpándose mutuamente, y Carmen solo miraba en silencio, con los ojos perdidos. Pasamos el tercer día vagando sin rumbo, cada vez más desesperados, cada vez más cansados. El sol se escondía temprano, dejándonos en la penumbra, y el bosque se cerraba a nuestro alrededor. No teníamos más comida, y el agua se nos estaba acabando. La última noche dormimos juntos, temblando bajo el cielo oscuro. Cuando desperté al día siguiente, Carmen y Leo también habían desaparecido. Solo quedaba Sam, quien me miraba con ojos enloquecidos. «Esto es culpa tuya», me dijo, señalándome con el dedo, temblando de furia y miedo. «Nos trajiste aquí». «¿Sabías lo que pasaba?». Negué. Intenté decirle que yo también estaba atrapado, pero él ya no escuchaba. Sam corrió hacia el bosque, gritando sus nombres, y en segundos se perdió entre los árboles. Supe que nunca volvería a verlo. Me quedé solo. Ahora estoy sentado aquí, en algún lugar del parque, con el estómago vacío y el corazón latiendo como un tambor en mis oídos. La oscuridad ha comenzado a caer de nuevo, y el viento trae esos susurros, esas voces que suenan familiares, pero que no lo son. Cada sombra parece tener rostro, y en cada crujido de las ramas oigo los pasos de quienes ya no están. Mañana intentaré salir. Intentaré volver al sendero, a la luz del sol, pero en el fondo sé la verdad. El bosque me ha atrapado, y cada noche me recuerda que es inútil luchar. Y lo peor es que, en lo más profundo de mi ser, sé que, como los demás, yo también desapareceré. Aquel verano decidí inscribirme como guía en un programa de excursiones para turistas. Había escuchado los rumores, claro, historias sobre personas que se perdían en el bosque y nunca regresaban, sobre campamentos abandonados con tiendas que se movían solas, sobre un lago tan oscuro que nadie podía ver su fondo. Pero todos los pueblos viejos tienen esas historias, y uno aprende a no creer en ellas. El primer grupo que me asignaron era pequeño. Una familia compuesta por un padre, una madre y su hijo adolescente, junto con una pareja de mochileros que se veían demasiado jóvenes para la cantidad de equipo que cargaban. Eran turistas comunes, de los que venían buscando paz y una conexión auténtica con la naturaleza. Así que los conduje hacia lo profundo del bosque, en una zona donde casi no llegaban otros excursionistas. Era un día tranquilo, con el sol colándose a través de las ramas, creando sombras largas y extrañas en el suelo. Hablé sobre la flora y fauna locales, mientras el grupo me seguía en silencio. Todos parecían fascinados, pero poco a poco noté algo extraño en el ambiente. El silencio del bosque era anormal. No había pájaros, ni el murmullo del viento entre los árboles, solo el crujir de nuestras botas sobre el sendero de tierra. «¿No es demasiado tranquilo?», preguntó de repente el padre de familia, rompiendo el silencio. Le dije que los bosques eran así a veces, aunque en realidad yo mismo sentía que algo estaba fuera de lugar. Quizás por eso, más tarde, cuando llegamos al claro donde íbamos a pasar la noche, no me sorprendió encontrar una vieja tienda de campaña destartalada entre las sombras de los árboles. Era una tienda de aspecto polvoriento, casi descolorida, como si llevara allí mucho tiempo. «¿Alguien ha estado acampando aquí?», preguntó uno de los mochileros, observando la tienda con inquietud. No supe qué responder, porque en el inventario del parque no había registro de ningún campamento en esa área. Me acerqué para inspeccionarla. Las cuerdas estaban tensas, ancladas en la tierra con estacas oxidadas. La tela estaba rota en algunos lugares, como si el tiempo la hubiera devorado poco a poco, y en el suelo había restos de una fogata apagada hace mucho.
Una brisa fría me heló la espalda. Esa noche, después de montar nuestras propias tiendas y encender la fogata, la pareja de mochileros empezó a relatar historias de terror. Mencionaron un incidente famoso en un parque cercano, donde varios excursionistas desaparecieron sin dejar rastro. Dicen que algunas personas se pierden en los bosques, porque estos tienen memoria, dijo uno de ellos en voz baja. Mientras escuchaba, mi mente regresaba a esa tienda abandonada, a sus paredes silenciosas, llenas de algo que no alcanzaba a entender. Intenté no pensar en ella y me concentré en la fogata, en la luz y en el calor. Esa fue la última noche en que vi a todos juntos. A la mañana siguiente, el hijo adolescente no estaba en su saco de dormir. Al principio pensé que se había alejado para explorar, pero después de un rato de buscarlo y gritar su nombre, la madre comenzó a sollozar, desesperada. Revisamos el claro de arriba a abajo y luego, uno a uno, empezamos a buscar en las cercanías. El bosque se sentía más oscuro y en los árboles había una sombra extraña, como si los mismos troncos estuvieran cambiando de lugar. Pasaron horas y no encontramos rastro de él. Finalmente, decidí que debíamos volver al campamento para planear un regreso inmediato al pueblo y pedir ayuda. Pero cuando llegamos al claro, encontramos que ahora faltaban las tiendas de la pareja de mochileros, desaparecidas, como si alguien las hubiera arrancado del suelo. Quedaban solo las estacas, torcidas y medio enterradas en la tierra. Intenté mantener la calma y asegurar a los padres que todo estaría bien, pero al mirarlos a los ojos, supe que ninguno de nosotros creía realmente en esas palabras. La noche cayó temprano, como si la oscuridad se deslizara entre los árboles, envolviéndonos lentamente. Montamos guardia por turnos, escuchando cualquier ruido extraño. Pero el silencio seguía aplastante, como si el bosque estuviera aguantando la respiración. Esa noche me tocó la última vigilia, pero en algún momento el cansancio me venció y me quedé dormido junto a la fogata. Cuando desperté, el padre también había desaparecido. Ahora solo estábamos la madre y yo, y su mirada vacía me decía que ya había perdido toda esperanza. Decidí regresar al pueblo con ella a la primera luz del día. No íbamos a encontrar a los demás, y ese bosque estaba cada vez más inquietante. Caminamos en silencio, sin atrevernos a hablar, con los ojos puestos en el suelo y sin mirar hacia atrás. Pero cada vez que creíamos reconocer el camino, el bosque se retorcía y aparecíamos de nuevo en el mismo claro, frente a esa tienda abandonada, una y otra vez. El campamento fantasma nos devolvía como si fuéramos insectos atrapados en una tela invisible. Las horas pasaron, hasta que comprendimos que no íbamos a salir de allí. Esa fue la última vez que vi la luz del sol. Ahora estoy aquí, solo, con el eco de las risas de los mochileros y los sollozos de la madre resonando en el aire, como si nunca se hubieran ido. La tienda de campaña sigue allí, como una grieta en la realidad, aguardando pacientemente. A veces creo oír susurros, y cada noche tengo la certeza de que el bosque ha vuelto a cobrar otra víctima, y cada mañana vuelvo a despertar frente a ese claro, atrapado, esperando mi turno. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.